Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Nuevamente, vamos a continuar con el material. Eh, Hoy quiero terminar con el capítulo de óptica ondulatoria y comenzar con los patrones de difracción. El material de ambos capítulos está muy relacionado, es decir, el tratamiento es muy parecido. Así que voy a ir al tema de ayer de óptica ondulatoria para retomarlo y mostrarles algunas imágenes. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Nada más que voy a buscar el documento. Vamos a ver si me permite ahora. Ok, bueno, ahí estamos otra vez. Bueno, ayer estábamos viendo el experimento de la doble rendija de Jung, ¿verdad? Que fue un experimento que dijimos que vino a probar la naturaleza ondulatoria de la luz, es decir, el comportamiento de la luz como una onda. Recordemos que la luz tiene un comportamiento dual, ¿verdad? Dependiendo del experimento, se puede ver es decir, depende del experimento, se arrojan resultados del comportamiento de la luz como que si fuera una corriente de partículas. Y en el caso del experimento de Jung, vino a comprobar que también se puede comportar como una onda. Entonces, bueno, habíamos visto algunas de las características acerca de las ranuras, ¿verdad? Habíamos dicho que las ranuras tenían que ser muy pequeñitas, ¿verdad? Del orden de milímetros o de micras, para que el experimento arrojara esos resultados de onda. Utilizamos el principio de superposición para referirnos al hecho de que hay interferencia constructiva y destructiva, ¿verdad? Tal y como se hizo las ondas mecánicas que se estudiaron en física general 2. Entonces dijimos que las que están en fase, las ondas que están en fase, que pasan a través de esa rendija, interfieren constructivamente, y las que están desfasadas lo hacen destructivamente. ¿Okay? Todo igual como que si tuviéramos un par de cuerdas, ¿verdad? Aquí se ven los patrones de difracción de los que hablamos ayer, ¿verdad? En el experimento lo que se ve es una secuencia de franjas brillantes, que son las de color rojo, y las opacas o las oscuras, que son las de color negro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la calidad del experimento y del equipo utilizado, se aprecia muy bien ese patrón de una forma nítida, ¿verdad? Pero, por lo general, algunas veces, si la fuente de luz no es de muy buena calidad y las ranuras que se están usando tampoco lo son, pues entonces se ve ese patrón un poco difuso. Entonces, esas ranuras que ustedes ven aquí, S1 y S2, por donde se emiten las fuentes, S1 y S2, son muy pequeñas, ¿verdad? Son, qué sé yo, del orden del espesor de una aguja de coser, o quizás menos, ¿verdad? Para poder apreciar el efecto ondulatorio. Bueno, otra cosa es que vean que las ondas planas, en este experimento, nosotros realmente luego las vemos como ondas, ¿cómo se llama? Esféricas, ¿verdad? Vean que lo que incide sobre la barrera, sobre la frontera, es una onda plana, ¿verdad? Que es obligada a pasar o a atravesar esos orificios que son, o esas ranuras, básicamente, ¿verdad? En realidad no es circular, ¿verdad? Eso tal vez no lo dije ayer. No se trata de un círculo, ¿verdad? Precisamente hoy vamos a ver qué pasa si es un círculo. Realmente lo que estamos viendo es
una ranura horizontal o vertical, algo así, ¿verdad? Entonces el frente de onda incide sobre esa ranura, ¿verdad? Y entonces el espesor es lo que define el patrón que se proyecta sobre la pantalla que ustedes ven aquí. Bueno, ese es el comportamiento que se observa experimentalmente, ¿verdad? Aquí vemos el mismo experimento, pero ya no como ondas planas, ¿verdad? Ya no nos interesa el frente de onda plano, sino la luz que pasa a través de esa ranura, el comportamiento que tiene como una onda. Entonces aquí pues influye obviamente la naturaleza del campo eléctrico y magnético, pero no lo vamos a estudiar, dijimos, ¿verdad? Porque queda para, lo vimos en el caso de ondas electromagnéticas. Pues aquí lo estudiamos sin hacer énfasis en lo que ocurre con el campo magnético y el campo eléctrico. Pero sabemos que esa onda realmente es una onda cruzada, entrelazada, ¿verdad? En donde van dos vectores que son mutuamente perpendiculares, que son el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, entonces aquí están en fase, aquí están desfasadas, y entonces ahí es cuando hablamos de que son ondas que interfieren constructivamente o destructivamente. Y para eso nos habían dado unas ecuaciones por ahí, que son las que nos permiten interpretar el fenómeno. Entonces, este otro punto de vista en esta figura es la geometría del fenómeno como tal. Okay, entonces vean que la primera figura que vimos al principio hace referencia a la onda, que es un frente plano, es obligado a pasar por las ranuras y luego se convierte en un frente de ondas esféricas. Luego el caso anterior lo estamos viendo como ondas, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista mecánico, ¿verdad? Como que si fuera la onda que se ve en una cuerda. ¿Okay? Y ahora queremos estudiar la geometría, que fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Ahora vemos los rayos, volvemos a la óptica geométrica, a lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior. Queremos ver los rayos, el comportamiento de los rayos y por ende la geometría asociada con esos rayos. Entonces ese ángulo definitivamente influye en cómo se comporten esos patrones de difracción, porque ese ángulo se puede hacer grande o se puede hacer pequeñito, ¿verdad? Entonces hay un caso límite ahí, ¿verdad? Cuando cita es pequeñito, ¿verdad? Y dijimos entonces que esta diferencia de camino, que aquí donde tengo la manita, ese delta, es lo que se llama la diferencia de trayectoria o diferencia de camino. Y básicamente es la diferencia de la longitud entre estos dos rayos. ¿Ok? Bueno, entonces de esa geometría vemos que la diferencia de camino es esto, ¿verdad? R2 menos R1. Esto está en metros o en centímetros, ¿verdad? Dependiendo de las dimensiones del experimento, ¿verdad? Y de lo que sabemos de la trigonometría, pues está relacionado esto con un seno, ¿verdad? Y los rayos casi que se ven paralelos. O sea, si el ángulo es muy pequeño, esos rayos se van a ver prácticamente paralelos. Bueno, entonces aquí está la condición. Esta ecuación le permite calcular el caso de los ángulos para franjas brillantes, ¿verdad? Las franjas que se ven iluminadas. Y aquí está el conteo, 0, 1, 2, ¿verdad? Para interferencia constructiva. ¿Ok? Y luego está el caso de, bueno, esa M es lo que llaman el número de orden, o el contador le dicen también, ¿verdad? Y luego viene el caso para, estoy pasándolo rapidito porque ya esto ayer lo vimos un poco más detenido. Y luego vemos el caso de el caso de las franjas oscuras, que es cuando hay interferencia destructiva. Entonces ven que ahora franjas brillantes las asociamos con ondas coherentes, o sea, ondas que interfieren constructivamente. Y las franjas oscuras, correspondientes a los ángulos, a los zeta oscuros, ¿verdad?
son las ondas que interfieren destructivamente. ¿Ok? Recuerda que la diferencia entre ambas ecuaciones básicamente es el m más un medio, ¿verdad? Y m sigue siendo el contador o el orden, ¿verdad? Y luego hacen una aproximación más con la tangente para compararla luego cuando el ángulo sea pequeño. Pero entonces vean que con tangente yo puedo calcular la posición de la franja brillante o la franja opaca, ¿verdad? Ya vimos que es un patrón, ¿verdad? De franjas que van intercaladas, ¿verdad? Una brillante, una oscura, una brillante y una oscura. Entonces esa Y con respecto a un sistema de referencia, si ponemos un origen, ¿verdad? En esa pantalla que tenemos ahí en la pared, con respecto a un origen fijo, pues entonces esa Y va a ir aumentando conforme yo me mueva en ese patrón de abajo hacia arriba o viceversa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una forma de calcular, digamos, la posición vertical en la que se encuentra esa franja. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que utilizan la tangente porque cuando los ángulos son pequeños, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Los rayos son prácticamente paralelos. Y entonces, ángulos pequeños, resulta que sabemos de matemáticas que tangente de zeta se aproxima mucho al seno. Y entonces eso nos permite simplificar un poquito las ecuaciones. Y entonces vean que tenemos ahora, si el ángulo es pequeño, una forma de calcular la posición de la franja brillante y una ecuación, una fórmula para calcular la posición de la franja oscura. Algo importante aquí es que vean que el D se mantiene fijo para un experimento dado, ¿verdad? Es el espaciamiento entre las dos rendijas. Se puede cambiar, pero si uno lo cambia, cambian todas las condiciones del problema, obviamente, ¿verdad? Entonces, en términos en el laboratorio, lo que le dan es un juego de ranuras, ¿verdad? Y esas ranuras uno puede cambiar el D manualmente, ¿verdad? Entonces, ahí puede comparar los ángulos cuando comienza a aumentar o disminuir la separación entre las rendijas. En términos del experimento, ¿verdad? De hacerlo, realmente es muy sencillo. Lo que se necesita es el juego de rendijas, ¿verdad? Una fuente de luz lo suficientemente potente, un cuarto oscuro, ¿verdad? Que no haya luz, ¿cómo se dice?, de afuera, y un screen, una pantalla, una cortina, ¿verdad? Una cosa en donde se pueda proyectar y se vea el patrón de forma nítida. Ahora, la fuente de luz influye mucho, ¿verdad? No es lo mismo tener una lámpara de luz amarilla que una lámpara de luz blanca. Y bueno, y esto está relacionado, por supuesto, con el lambda, ¿verdad? Con la longitud de onda de la luz. Si se usa una fuente más potente, ¿verdad? O un haz, como el caso de los microscopios, ¿verdad? Que usan un haz de electrones, pues obviamente esos patrones, esas franjas se van a ver completamente definidas, ¿verdad? Porque la calidad de la fuente, la potencia de emisión del haz es muy superior al caso de una lámpara, de una fuente de luz convencional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así calculo las Y cuando el ángulo es pequeño. Y aquí estaba este problemita que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yo les dije que hay que tener cuidado con las unidades. Los problemas no son tan complicados, pero sí tenga cuidado de que algunas veces la distancia se la dan en micrómetros, centímetros, y hay que pasar todo a metros. Bueno, entonces, vean cómo cuentan las líneas, ¿verdad? Por eso el contador comienza en 0. M igual 0, M igual 1, más menos 1, más menos 2, más menos 3. ¿De acuerdo? Entonces vean que lo que tenemos es una pantalla, yo me imagino una pantalla en donde se pone un sistema de referencia. Y entonces yo puedo contar para la primera pantalla, perdón, para la primera franja oscura, M igual a 0. La que sigue es una franja brillante. Entonces esta es oscura, esta es brillante, la que sigue es oscura, y las voy contando, M igual 0, M igual más 1, M igual más 2, ¿de acuerdo? Pero en este orden voy contando por separado, ¿verdad? Digo las oscuras primero, ¿verdad? M igual a 0, la segunda franja oscura, la tercera franja oscura, M igual a 2 y así, ¿verdad? Y lo mismo hago para las franjas que son
brillantes, ¿verdad? M igual a 0, la primera franja brillante, luego viene la oscura, luego viene la brillante, la segunda franja brillante, M igual a 1, ¿ok? Y así van, ¿verdad? Y cuando son menos, pues estamos por debajo, ¿verdad? De ese sistema de referencia. Entonces, M igual 0, M igual menos 1, ¿verdad? La primera franja oscura, luego viene la brillante, etcétera, y así, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la forma como se cuentan cuando tenemos la pantalla, ¿verdad? Cuando vemos la proyección en esa pantalla que aparece en ese juego de franjas. Pues aquí le permite calcular el ángulo, la posición, una vez que usted tiene el ángulo correspondiente, ¿verdad? A una franja brillante o a una franja oscura, ¿verdad? Utilizando cualquiera de las dos ecuaciones de arriba, ¿verdad? Ya podemos calcular su correspondiente Y. Es decir, la posición vertical o la altura, si lo quiere ver así, ¿verdad? La Y1 o la Y0, ¿verdad? Asociada con ese ángulo correspondiente. Ok, entonces vean que aquí no hay forma de perderse porque tenemos una ecuación para franjas oscuras y una para franjas brillantes. Así que lo podemos ver por separado. Simplemente tener cuidado a la hora de contar, ¿verdad? A la hora de usar el orden, que esa M, estar seguros que está asociada con la franja correspondiente. Bueno, entonces, ese es el problema. Bueno, cuando le dice la diferencia entre una franja y otra, lo que quiere es que usted calcule entre franjas adyacentes o que no necesariamente lo sean. Entonces, por ejemplo, le puedo decir cuál es la distancia entre la primera franja oscura y la tercera brillante, ¿verdad? Entonces, ese delta Y corresponde a la primera oscura y la Y3 de la brillante. O cuál es la distancia entre la primera franja oscura y la tercera franja oscura. ¿Ok? Entonces, vean que hay que tener cuidado cuando le piden ese delta Y, a qué franjas se están refiriendo, ¿verdad? A la hora de hacer esa diferencia. Bueno, las ondas de luz, igual que las ondas mecánicas, tienen intensidad y ya habíamos dicho que la intensidad en las ondas de luz tiene la característica de que es proporcional al cuadrado del coseno. Así se comporta, ¿verdad? Y si el ángulo es pequeño, pues entonces se puede sustituir seno de zeta por y entre L, ¿verdad? Para ángulos pequeños, vean que seno de zeta se parece a zeta. Y entonces simplemente sustituyo seno por y entre L. ¿Ok? Y me queda una expresión únicamente para ángulos pequeños. Entonces, esas intensidades se pueden ver en una gráfica y son los patrones, perdón, la función que estamos viendo aquí. Esta no es la onda como tal, sino la gráfica de esta función, ya que es una y de x, ¿verdad? De un coseno cuadrado. Tienen esta forma, ¿verdad? Y entonces, pues va a ir cambiando dependiendo del n que se le asuma aquí, que se le ponga, ¿verdad? Ok, entonces, los picos, por ejemplo, si los picos, digamos, o las crestas de la función coseno cuadrado, vean que están directamente relacionadas con las franjas brillantes. ¿Ven? Y los valles están relacionados con las ondas, con las franjas opacas o las franjas oscuras. Entonces hay una correspondencia, ¿verdad? Entre los valores máximos de la función, ¿verdad? Y los valores mínimos con la identificación de la posición de cada una de las franjas. Entonces, si nos dan una función de esto, de la intensidad versus el ángulo, aquí como el seno del ángulo, sin ver las franjas, o sea, sin ver el patrón, uno podría sacar información de la función, ¿verdad? Y decir o concluir, por ejemplo,
el espaciado entre las franjas brillantes y las oscuras, ¿verdad? Entonces, la función aporta mucha información, por eso es que aquí se la dan con diferentes posibilidades, ¿verdad? Ok, luego vienen las películas del gas, eh, que es un tema muy actual, ¿verdad? De mucha pertinencia hoy en día por todo el desarrollo de la nanotecnología, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la fabricación de nanomateriales o componentes a escala nanométrica, ¿verdad? Que se utilizan para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Los mismos dispositivos que están en las computadoras, en los teléfonos celulares. Todo ese desarrollo es parte de lo que se ha hecho en nanotecnología, ¿verdad? Ir reduciendo el volumen, el tamaño de los dispositivos y mejorando la eficiencia. Bueno, las películas del gas es un ejemplo de ello, ¿verdad? Es decir, las películas, ese espesor que ustedes ven ahí, esa T, ¿verdad? Generalmente es del orden de nanómetros, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 nanómetros, dependiendo del sistema de deposición. Cuando hablamos del sistema de deposición, es dependiendo del mecanismo con el cual se haga la deposición, o sea, con el que se coloque la película. Entonces, lo más común para colocar películas es el spotting, ¿verdad? Que es un mecanismo en una cámara de alto vacío, ¿verdad? Se coloca un target, ¿verdad? Y en ese target se pone una pastilla de algún material que uno quiera deponer, o sea, que quiera, con el cual quiera recubrir una superficie. Por ejemplo, se usa mucho paladio, platino, ¿verdad? Hierro. Lo que pasa es que dependiendo del metal, pues obviamente esas pastillas son más caras, ¿verdad? El platino, por ejemplo, es muy caro. Bueno, entonces se coloca en una recámara al vacío y con un cañón de electrones se hace un disparo. Ese cañón, esos electrones inciden sobre la pastilla y arrancan ese material. Y lo que hacen es que en un plasma que se forma dentro de la recámara, lo obligan, usando diferencias de campo eléctrico y diferencias de potencial, hacen que el material se coloque sobre la superficie. Entonces, dependiendo del tiempo de bombardeo, pues entonces esa película obviamente va a ser más gruesa, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos, ¿verdad? Para lo que se quiera la película. Ok, entonces las películas delgadas tienen esta característica, ¿verdad? Tan importante que habíamos visto en la óptica geométrica, ¿verdad? Esta lambda, la longitud de onda en el vacío. Y precisamente una película delgada la vamos a sintetizar de esa manera, ¿verdad? En una recámara al vacío, por lo tanto ese lambda lo podemos conocer. Y el n también, porque conocemos el material. Que ya esos índices de refracción han sido calculados, así que la lambda sub n de la película se conoce con bastante precisión. Y es un medio, o es un mecanismo, perdón, para caracterizar la película. Ok, entonces en películas delgadas usamos la aproximación de la óptica geométrica, ¿verdad? Aquí estamos usando rayos aquí, ¿verdad? Y entonces eh, se ve el rayo incidente, el rayo transmitido, el rayo reflejado. Y aquí le dan un criterio para eh, trabajar con películas delgadas. Dice, en general, la condición para la interferencia constructiva en películas delgadas es, y le dan esa ecuación que está ahí, que es 2T, que es el espesor de la película, y esto funciona para interferencia constructiva. Ok, ahora, también hay un caso aquí que se lo dan para interferencia destructiva. Entonces vean que para interferencia destructiva, eh, la condición es 2nt es igual a m por lambda. Vean que la forma de la ecuación se invierte, ¿verdad? No sé si ya se dieron cuenta. En interferencia constructiva, al principio, cuando lo vimos para el caso del experimento de Jung, esta ecuación es más bien la que se usa para la constructiva, ¿verdad? Pero ahora se invierte
¿verdad? Porque se está trabajando en una película delgada. Entonces, en las películas delgadas, cuando la luz incide, eh, pues lo que se observa en una película delgada, debido a su espesor, ¿verdad? Es lo contrario. O sea, se comporta, digamos que podríamos decir, eh, vamos a decir al revés de lo que sucedería cuando la luz atraviesa una ranura. Entonces, vean los fenómenos que estamos viendo, ¿verdad? O sea, lo primero que habíamos visto eran ranuras. La luz pasa a través de esa ranura, que es muy estrecha, sí, pero pasa por ahí, ¿de acuerdo? Y ahora no es una ranura, ahora lo que tenemos es una película delgada, una cinta, digamos, súper delgada, del orden de nanómetros, ¿verdad? Que no está hueca, o sea, es un material, ¿verdad? Solamente que es muy delgado y la luz atraviesa ese material. Entonces, pues aquí igual, es decir, aquí hay que tener cuidado en qué situación estamos, ¿verdad? No vayan a confundir ranuras, ¿verdad? El experimento de la doble rendija de Jung con películas delgadas, que se parecen mucho, ¿verdad? Los anillos de Newton, ¿verdad? Es un fenómeno que se observa cuando usted coloca una superficie plana y una lente plana convexa y mira por encima, pues lo que se va a ver es este patrón de círculos que no son completamente o sea, perfectos, ¿verdad? Pero sí se observa que son concéntricos. Entonces hay un patrón, eh, digamos, que se forma de esa familia de círculos. Y dependiendo del material, eh, las separaciones entre una franja y la otra van a cambiar. O sea, estas distancias donde yo tengo la manita van a cambiar. Y eso sirve para caracterizar el material. Es decir, aquí uno puede poner algún material y entonces observar los anillos de Newton, ¿no? Y le arroja información acerca de el material en cuestión. Ok, aquí era que quería llegar. Volví a retomar el, este tema, digamos, porque quería comentarles este problema. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema muy parecido para el parcial 2. Así que, pues, es muy bueno que cuando se lean este resumen, eh, vean este problema con detenimiento. Dice, se colocan dos piezas rectangulares de vidrio plano, una sobre la otra, y ambas en una mesa. Se coloca una tira delgada de papel entre ellas, en una orilla, de manera que se forma una cuña de aire muy delgada. Ok, entonces es algo así. Es un problema clásico, ¿verdad? De este tema. Y entonces, póngale en ojo, ¿verdad? Es decir, estudienlo. En el libro tiene que haber un problema de estos que se propuesto. Pero básicamente es algo así. O sea, se tienen dos piezas. Algo así. Claro, por supuesto estoy exagerando el tamaño, ¿verdad? Y coloca una hoja de papel. ¿No? Pero ya ustedes saben que, es decir, es la hoja sentada, ¿verdad? O sea que este es el espesor de la hoja, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Porque esto es más grueso. ¿Sí? Entonces dice, se ilumina la luz de una lámpara de vapor de mercurio con longitud de onda de 546 nanómetros que incide normalmente. O sea, que la fuente de luz incide perpendicularmente. O sea, algo así. Entonces, hay un observador que está mirando. Okay, entonces, se forma una interferencia que se puede ver, ¿verdad? Con 15 franjas
por centímetro. Y entonces le dice, determine el ángulo de la cuña. O sea, le está pidiendo este ángulo. Es un problema muy interesante, ¿verdad? Porque, pues, permite entender el comportamiento de los patrones de difracción, ¿verdad? Y sobre todo, cómo se pueden cambiar esos patrones, ¿verdad? Entonces, esto tiene aplicaciones, como ustedes se imaginarán, en la industria óptica, ¿verdad? El poder dominar esos patrones ha permitido, por ejemplo, fabricar cámaras de mejor calidad, esas cámaras digitales, las cámaras de los celulares, ¿verdad? Y todos esos dispositivos ópticos que se usan por ahí, ¿verdad? El famoso endoscopio ese que usan, que lo meten en el estómago de los pacientes, ¿verdad? Esas cámaras han sido mejoradas gracias al entendimiento de cómo la luz atraviesa superficies, ¿verdad? Con espesores muy pequeños, ¿verdad? Como por ejemplo el espesor de una hoja de papel. Entonces, ahí lo que le dice es que determina el ángulo de la cuña y le dan esos datos, le dan la longitud de onda de la fuente de luz, que ayer dijimos que era monocromática, ¿verdad? Tiene que ser una sola longitud de onda. Y lo que se observa, 15 franjas por centímetro. Entonces, ahí le explica que las franjas son producidas por interferencia entre la luz reflejada desde la parte superior e inferior de la cuña de aire. O sea, esto que está aquí adentro, esto es aire. Y el gas entra de esta manera, se refleja, se refracta y también se refleja. Bueno, entonces, el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire. Las ondas reflejadas desde la parte superior de la cuña no presentan cambio de fase. O sea, en este caso, es como que si hubiera ocurrido interferencia constructiva cuando pasa cuando pasa el frente de luz por una rendija. Es parecido, ¿verdad? Mientras dice que las ondas reflejadas desde la parte inferior de la cuña presentan un cambio de fase de medio ciclo. O sea, le está diciendo que están desfasadas, ¿verdad? Entonces vean que la luz tiene que atravesar este primer vidrio, el espacio que tiene aire y este otro vidrio, ¿verdad? Y entre esas dos está la hoja, ¿verdad? Entonces ahí usan la condición para interferencia constructiva, que son las franjas brillantes, ¿verdad? Y toman n igual a 1. ¿Okay? ¿Por qué n igual a 1? Bueno, porque estamos en el aire, ¿verdad? Es antes de que incida sobre el material como tal, ¿verdad? Pues el aire es 1. Ahí está más o menos el dibujito, ¿verdad? Bueno, está mejor hecho aquí, ¿verdad? Vean que esta es la pieza de vidrio que está por encima. Esta es la rendija, la ranura de aire. Aquí está metido el papel, ¿verdad? Entonces se imaginarán que es muy pequeño el espacio, ¿verdad? Y este es el espesor T, ¿verdad? Entonces ponen un sistema de referencia X. Digamos que pongan aquí un sistema de referencia X, entonces aquí está el origen, ¿verdad? Entonces aquí es X igual 0. ¿Okay? Y aplican lo de la tangente. Tangente es opuesto entre adyacente y en este caso corresponde al espesor y a la posición y a la distancia. Y sustituyendo eso, igualando ambas ecuaciones, o sea, sustituyo esto, igualo, y entonces ya puedo despejar la XM, que es lo que me están pidiendo, la posición. Y bueno, ya lo que sigue es el álgebra ahí, ¿verdad? Y se lo generalizan para m más 1, ¿verdad? El primer caso es m más 1, por eso aquí quedan 3 medios, ¿verdad? Porque al un medio hay que sumarle 1. Y porque le está pidiendo cuál es la distancia entre patrones sucesivos, ¿verdad? Entonces vean ahí, en el problema le decía que
Vamos a ver dónde está. Determine el ángulo de la cuña. Entonces vean que para calcular el ángulo de la cuña yo necesito primero encontrar ese delta X entre dos franjas sucesivas, ¿verdad? Entonces hacen el delta X, ¿verdad? Que es para la XM y XM más 1, restan, y lo que les queda es esta ecuación que está aquí. Esta ecuación no se puede aplicar así de la nada. Es decir, yo no puedo decir que esta ecuación, la que está en verde, siempre me va a servir. Es decir, no es cierto. Que depende de lo que le pregunte el problema. Por eso les digo, estudien bien este problema y creo que en el libro hay uno propuesto que es distinto. Entonces la idea es que comparen las dos soluciones, porque en el examen hay un problema así. Okay, entonces tampoco se sabe si les va a tocar, ¿verdad? Bueno, porque es un problema de una lista, ¿verdad? Pero es bueno que hagan ese problema. Y bueno, aquí usan ahora el conteo de las franjas y de ahí ya pueden sacar el ángulo. Ese ángulo, vean que es prácticamente insignificante, ¿verdad? 0.0234 grados, o sea, es una cosa eh, súper pequeña, ¿verdad? Sí, porque lo que hay entre las dos piezas de vidrio es una hoja de papel, o sea, una hoja de papel metida, ¿verdad? Entonces ese ángulo no puede ser, es decir, si aquí nos da 2 grados o 1.5 grados, algo anda mal, ¿verdad? A menos de que le especifiquen de que se trata de algo que tenga un espesor ya considerable. Vean que en este problema están despreciando el espesor de la hoja, pero podría ser que el espesor que esté metido aquí entre las dos piezas, que sean dos piezas de vidrio, y que esto no tenga un espesor tan despreciable. Es decir, podría ser otro material, otro tipo de material, una resina, por ejemplo, un plástico. Bueno, entonces ya tendrían que para eso darle también el espesor de bueno, y el ángulo que se calcula es ese, 0.0234 grados, que es muy, muy pequeño. Ok. Bueno, ese era el problema, ese era el problema que quería comentarles acerca de esas dos piezas, ¿verdad? Donde hay una abertura, ¿verdad? Un ángulo muy pequeño. Yo lo llamé ahí alfa, pero para efectos de la solución lo pasaron pues. Entonces, vean este problema, ¿verdad? Es decir, analícelo con detenimiento, asegúrese de tener un origen aquí, ¿verdad? Ese origen aquí es el X igual a 0, que con base en eso usted puede a una distancia X, M, analizar ese espesor T, y con base en eso usar la función T. Es el opuesto a la T del X. ¿Okay? Entonces, hay varias versiones del problema. Hay algunos problemas, algunas veces que preguntan, básicamente, el análisis comienza. Entonces, es decir, trate de estudiárselo por aquello, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, yo por ahí también tengo un problema hecho de esto y se lo puedo mandar para que usted también compare con el que usted está estudiando. Ok. Deme un momentito para ver si...
Ok, voy a compartir aquí con ustedes también los patrones de difracción, que es lo correspondiente al capítulo 37. En realidad estos dos capítulos, ¿verdad? La ondulatoria, como el de los patrones de difracción, son muy similares, ¿verdad? Básicamente los patrones de difracción son las aplicaciones de la óptica ondulatoria, para decirlo de alguna manera. Entonces, en ese capítulo, en esa sección, donde dice introducción a los patrones de difracción, pues le hace el comentario de que en el caso anterior, ¿verdad? En óptica ondulatoria, se había mencionado el caso cuando la longitud de una fuente de luz es comparable con D. ¿Verdad? Ese símbolo que ustedes ven ahí en ese paréntesis amarillo, lo que le está diciendo es que lambda y D tienen el mismo orden de magnitud o mayor. ¿Verdad? Entonces, estos dos casos son distintos, ¿verdad? Cuando dice que tiene el mismo orden de magnitud, le está diciendo que la separación entre las ranuras es del orden de la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, vean que lograr una separación de esas no es tan fácil, ¿verdad? Es decir, hay toda una tecnología para poder fabricar esas ranuras. ¿Ok? O el caso en donde la longitud de onda es mayor, mucho mayor, ¿verdad? Este símbolo es mucho mayor que la separación entre las ranuras. Entonces, estos casos son distintos, ¿verdad? Es decir, se aprecian fenómenos distintos en cada uno de ellos cuando se usa una fuente de luz coherente. ¿No? Entonces, ahí dice, en este caso la luz se dispersa en todas las direcciones hacia adelante después de pasar a través de la rendija. Y a este fenómeno se le llama difracción. Entonces, se refiere la difracción se refiere en esta palabra es el desdoblamiento. Es el desdoblamiento, doblamiento o dispersión de las ondas alrededor de las orillas de una abertura. Y de los obstáculos opacos. Okay. Entonces, cuando hablamos de difracción, es similar al experimento de la rendija, solamente que ahora vean que dice que es alrededor de las orillas, ¿verdad? Es decir, nos fijamos en el fenómeno en los bordes. Ayer les comentaba de esas navajas que hay, ¿verdad? Que tienen una forma, algo así, ¿verdad? Navajas que hay. Entonces aquí adentro tienen una especie como de abertura, ¿verdad? Que es como donde se coloca en la navaja como tal, ¿verdad? Bueno, estos bordes de aquí están bien delimitados, muy bien delimitados, al igual que el filo que tiene la navaja. La navaja tiene filo aquí, la hoja tiene filo aquí, y tiene filo de este lado. ¿Verdad? Si ustedes ven esa hoja, ¿verdad? Se van a dar cuenta que si lo vemos de lado, así como la navaja, la hoja, perdón, de lado, el filo lo estoy viendo así.
Entonces, esos bordes son ideales para ver el fenómeno de la difracción, porque la luz presenta patrones de difracción cuando pasa por ese tipo de obstáculos oscuros, o sea, digamos, cuando la luz atraviesa el filo de una hoja de esos, ¿verdad? O el filo de un cuchillo, por ejemplo. Por supuesto, el ojo humano no lo detecta, porque es únicamente en esa región donde está ese borde. Pero si hacemos un experimento similar al de la doble rendija, un experimento similar al de Jung, sí se va a ver un patrón, y ese patrón también es un patrón de franjas que ahora se llama un patrón de difracción. Okay, entonces todos aquellos objetos que tengan formas bien delineadas y ojalá que tengan bordes filosos, ¿verdad? Son ideales para ver el, ¿cómo se dice? El comportamiento ondulatorio de la luz cuando pasa a través de ese borde. Entonces, en eso consiste básicamente la dispersión, ¿verdad? Es el desdoblamiento, no, el doblamiento o la dispersión de las ondas alrededor de las orillas, de los filos, ¿verdad? De una abertura y de los obstáculos. Esta desviación de la luz de su trayectoria rectilínea da origen a los patrones de difracción, los cuales hacen que las orillas de las sombras se vean borrosas. También limita el tamaño de los detalles que se pueden observar y limita la precisión incluso de las mejores. ¿Sí? Entonces, lo que se ve en los patrones de difracción, por ejemplo, en el caso de una hoja de esta de navaja, es que se ve, lo que dice ahí, se ve difuso, es decir, se ve como que si estuviera movido. Entonces, vamos a ver si puedo compartir por aquí. Bueno, y dice, en este caso la luz se dispersa en todas las direcciones, va diciendo lo mismo, ¿verdad? Después de pasar a través de una rendija. Pero lo que falta decir aquí es que es una rendija cuyos bordes son, por ejemplo, filosos, ¿verdad? O lo que ellos dicen, tienen obstáculos. O sea, hay un filo de por medio. Entonces, eso hace que se vea ese fenómeno muy bien. Entonces, este comportamiento indica que la luz, una vez que ha pasado por una rendija angosta, se esparce más allá de la trayectoria definida por esta en regiones que quedarían en la sombra si la luz se desplazara en línea recta. O sea, tenemos una fuente de luz que está, imagínensela viajando con la aproximación de los rayos, ¿verdad? Solamente que cuando toca esos bordes, ella se dispersa. Y al dispersarse es que forma ese patrón de difracción del que estamos hablando. Y es lo que vemos aquí. Entonces dice, cuando ocurre ese fenómeno, descrito anteriormente, se puede observar un patrón de difracción formado por áreas iluminadas y oscuras, tal como se muestra en la figura. Entonces, vean que es difuso, ¿verdad? Es decir, pareciera que está movido, que es lo que yo les digo, ¿verdad? Aquí se ve nítido, pero aquí no tanto, ni aquí, ¿verdad? Entonces, eso es debido a que la luz pasa por esos bordes, ¿verdad? Por esas orillas, por esos filos o por esos obstáculos, como se llaman aquí, y eso produce o hace que se forme ese patrón de difracción, pero que se aprecie o que se vea difuso. ¿Ok? Entonces vean que, ¿por qué esto no se veía ¿por qué no se vio en el experimento de la doble rendija? Bueno, porque ahí lo que tenemos son ranuras, ¿verdad? Y las ranuras están bien delimitadas, o sea, no tienen esos obstáculos. Entonces el patrón de líneas de franjas oscuras y franjas brillantes se ve mejor definido. ¿De acuerdo? Pero aquí están haciendo pasar la luz por un orificio, puede ser una abertura circular que le ofrece esos bordes filosos. Y entonces cuando pasa por ahí es cuando se ve este patrón. ¿Okay? Esa es una prueba, perdón, que demuestra que la luz se comporta como una onda. ¿Okay? Entonces dice que el patrón está constituido por una banda central ancha
bien iluminada, que es lo que llaman el máximo central, y a ambos lados de ese máximo tenemos bandas adicionales, que son menos intensas y que están menos definidas y que están más cercanas una de otra. Okay, entonces a eso le llaman máximos laterales o máximos secundarios. Máximo primario, el máximo central es este que está aquí. Y bandas intermedias, ¿verdad? Que son los mínimos. Entonces vean que los máximos son las brillantes, ¿verdad? Para que quede claro, este es el máximo central y luego vienen los mínimos. Primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, cuarto mínimo, y aquí como que se van perdiendo, ¿verdad? De este lado los primeros tres se ven más o menos bien, pero ya estos se ven ya muy opacos, ¿verdad? Y los que están entre ellos, este de aquí, este, ¿verdad? Que cada vez se hacen más oscuros, más opacos, son los que se llaman mínimos, que son las bandas oscuras intermedias. Entonces, bueno, ahí hay una nota, dice, la difracción se refiere al comportamiento general de las ondas al dispersarse cuando pasan a través de una rendija. Ya eso lo dijimos, ¿verdad? Lo que falta decir ahí en esa rendija es que, pues, esa luz en esos bordes de la rendija encuentra obstáculos o encuentra que la superficie de la rendija no está perfectamente delimitada, sino que es el caso de la hoja de una navaja que tiene un filo, ¿verdad? Entonces, cuando la luz pasa por ahí, se dispersa. Entonces, bueno, en el capítulo anterior se utilizó la difracción para explicar la existencia del patrón de interferencia. O sea que el capítulo anterior, aunque sí era un fenómeno de difracción, todavía no nos interesaba ver el comportamiento de la luz en esos bordes. Simplemente lo que queríamos ver era el patrón de franjas que se formaba en la pantalla, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces ahora vuelven otra vez sobre el tema de las rendijas angostas, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con los patrones de difracción si esas rendijas, esas ranuras son muy angostas, ¿verdad? Eh, entonces, en ese caso, eh, dice que para simplificar el análisis, suponga que la pantalla de observación está lejos de la rendija, de manera que los rayos que llegan a la pantalla son aproximadamente paralelos entre sí. En este modelo, el patrón que aparece sobre la pantalla se conoce como patrón de difracción de Fraunhofer. Entonces vean lo que hacen ellos para estudiar el fenómeno. Como la difracción es una dispersión y la pantalla se ve difusa, la serie de franjas que vimos anteriormente se ve difusa cuando se proyecta, ¿verdad? Pues ¿qué hacen? Alejan la pantalla. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y a eso se refieren cuando dicen simplificar el análisis. Entonces alejan la pantalla de manera de que los rayos de luz se vuelvan o lleguen a la pantalla de forma paralela. Es decir, yo tengo la fuente por aquí, ¿verdad? Y los rayos salen en todas direcciones, radialmente, ¿verdad? Entonces, si está la pantalla aquí, lo que se va a ver aquí es esa secuencia, ¿verdad? De máximos y mínimos que hacia los lados se van volviendo difusos. Okay, entonces, pues, ¿qué se hace? Bueno, simplemente se aleja la pantalla, es decir, la fuente está por aquí y ahora la pantalla está por aquí. Entonces, al alejar la pantalla, el efecto que tenemos es que los rayos llegan, los que llegan, ¿verdad? Llegan prácticamente paralelos. ¿Ok? Y eso evita el efecto de dispersión.
Y ese patrón que se forma se llama o se conoce como el patrón de difracción de Fraunhofer. Fue un físico alemán que se dedicó mucho tiempo al estudio de los fenómenos ópticos. Entonces vean ahora el patrón de Fraunhofer, que simplemente es haciendo que la L, aumentando la L, ¿verdad? La separación entre las rendijas, las ranuras, ¿verdad? Y la pantalla en donde se hace la proyección. Entonces vean ahora el patrón. Dice ahora el patrón está constituido por una banda central brillante, ¿verdad? Y a sus lados, arriba y abajo, por máximos mucho más tenues, pero bien definidos. Faltó decir eso aquí, ¿verdad? Más tenues, pero bien definidos en comparación con el caso anterior, ¿verdad? En donde se veían demasiado, ¿cómo se dice? Como movidos, ¿verdad? Debido al efecto de la dispersión. Eso quiere decir que la pantalla está muy cerca. Entonces, ese patrón de difracción de Fraunhofer se logra cuando usted aleja la pantalla de la fuente que emite la luz, mientras esa luz está pasando por esas rendijas. Entonces, vean que el patrón se ve muy bonito, ¿verdad? No se ve tan intenso, o sea, los colores no se ven tan brillantes, ¿verdad? Pero sí se ven bien definidos. ¿Los ven? Obviamente el que se ve un poquito con más intensidad del color, ¿verdad? Que eso no sé qué es, parece como un rojo, es el máximo, ¿verdad? El máximo central. Y hacia arriba, hacia abajo, como ellos dicen aquí, flanqueados, ¿verdad? Por arriba y por abajo, están los otros patrones. Los otros patrones, algunos claros y otros oscuros. Y aquí se van viendo, ¿verdad? El máximo central, el primer máximo, primer mínimo, segundo mínimo, primer mínimo, segundo mínimo. Y aquí pues hay que ponerle más menos, ¿verdad? Hacia arriba todos los que tienen más, hacia abajo todos los que tienen menos. ¿De acuerdo? Entonces vean que los rayos ahora inciden prácticamente paralelos y eso evita el efecto de la dispersión. Bueno, no sé si aquí tienen alguna pregunta de esto. Dice un comentario aquí, la luz entra por una sola rendija desde el lado izquierdo y se difracta conforme se propaga hacia la pantalla. Las dimensiones de esa rendija son muy pequeñas, ¿verdad? Ya dijimos que son del orden al menos de lambda, la longitud de la onda, ¿verdad? La longitud de la onda o de la fuente, ¿verdad? Que emite esa luz. Ok. Bueno, la otra cosa es que suponemos, dice ahí que las rendijas son fuentes puntuales de luz, ¿verdad? Pero podemos suponer, es decir, hacer otra aproximación. Vamos a abandonar esta suposición, dice, para ver cómo el ancho finito de las rendijas es la base para la comprensión de la difracción de Fraunhofer. Ya que cuando hablamos del ancho finito, nos referimos a una cantidad medible, es decir, a un espesor que vamos a conocer, ¿verdad? Y dice, es posible explicar algunas características de importancia a partir de este fenómeno, si se examinan las ondas que llegan desde varias partes de la rendija. Ok, entonces, bueno, ahí está el caso de la rendija, ¿verdad? Que tiene un ancho A. Ok. Y tenemos varios rayos. Entonces, vean que esos rayos, entre ellos hay diferencias de trayectoria. Vean los triángulos que dibujan aquí, ¿verdad? Esos triangulitos corresponden a lo mismo que estábamos viendo en óptica ondulatoria ayer, ¿verdad? Es decir, entre el rayo 5 y el 4 hay una diferencia de trayectoria.
Es esta distancia que usted, donde está la manita, ¿verdad? Entre el rayo 4 y el rayo 1 también hay una diferencia de trayectoria. Es esta distancia donde yo prolongo la mano aquí, ¿verdad? Toda esta distancia. O sea, entre ellos hay una diferencia de trayectoria. Ahora, esa diferencia de trayectoria de la geometría del triángulo, ¿verdad? Vean que es ese triángulo. Yo necesito el seno, ¿verdad? La función seno, que es opuesto entre hipotenusa. Y en este caso, uno de los catetos es a medio, ¿verdad? Suponiendo que estamos pasando un eje de simetría, ¿verdad? O sea, un eje que pasa por la mitad de la separación de la rendija, ¿verdad? Vean que esto es una construcción geométrica, ¿verdad? Que se hace eh, para darle sentido al problema físico, ¿verdad? Es decir, lo que se ve en el laboratorio, eh, hay que, ¿cómo se dice? Complementarlo con algún modelo teórico, ¿verdad? Y entonces aquí lo que se hace es que se trabaja con la geometría de la ranura, ¿verdad? Con esta construcción geométrica para llegar a obtener algo que yo pueda medir, que pueda cuantificar. En este caso, esa cantidad, ¿verdad? A medios por el seno de cita. ¿Ok? Bueno, entonces quiero llegar a la ecuación de una ranura recta. Esto que estamos viendo aquí, digamos que es el análisis o la justificación, ¿verdad? De por qué esa ecuación nos va a funcionar, ¿verdad? Finalmente llegan a esto, ¿verdad? Que A medios es por seno de cita lambda medios, y de aquí sale esta ecuación. Seno es más menos lambda sobre A, en donde A es eh, digamos, el ancho de la rendija, ¿verdad? Que es una cantidad finita. Y bueno, ahora le dicen que la rendija se divide en 4 partes iguales. Eh, Esto es un asunto de, para contar los rayos, ¿verdad? Para contabilizar los rayos y para que sea simétrico. O también se puede dividir en 6 partes iguales o en 8 partes iguales, etc. Lo que sí es que se puede generalizar, ¿verdad? Y entonces, pues lo que hacen es que en general el seno del ángulo asociado con la franja oscura es m por lambda sobre A. Y el contador es 1, 2, 3. Observen que aquí el m no comienza en 0, ¿verdad? Sino que comienza en 1. O sea, este es el máximo central, ¿verdad? Ahora, eh, en una ranura recta, voy a dejar de compartir un momentito. En una ranura recta, la difracción general se puede calcular en esta forma. M lambda, ¿verdad? Igual a D o A, digamos que es la separación. En este caso, el ancho, ¿verdad? Y por el seno de sí, en general, ¿verdad? Entonces esa M es 1, 2, 3. Y eso se llama el número de orden. Yo por ahí lo digo. Entonces, esta ecuación funciona para estudiar la difracción en una ranura recta. O sea, algo que vemos de frente lo veríamos algo así. ¿Okay?
entonces a eso también se le dice al M el número de orden de la banda de refracción oscura. O sea que se le llama un mínimo de intensidad. Ok. Esto mismo yo lo puedo poner así, ¿verdad? Yo puedo poner la ecuación que le dan ahí, que es seno de zeta oscuro. Seno de zeta oscura, utilizando la letra A para referirse a la banda, ¿verdad? A la banda o a la franja. Y en general es m igual más menos 1, más menos 2, más menos 3. Es esto mismo, ¿verdad? Solamente que pues aquí estamos haciendo énfasis en que al ser un mínimo de intensidad nos estamos refiriendo a los ángulos que están asociados con las bandas oscuras. ¿Okay? Esa es la condición para la interferencia. Que las bandas oscuras están asociadas con interferencias. Bueno, y la otra cosa es que también en los patrones de difracción yo puedo calcular la intensidad, ¿verdad? Así como lo hicimos en el caso del experimento de la doble rendija, aquí también se puede calcular la intensidad y lo que se ve ahora experimentalmente es que la intensidad es directamente proporcional al cuadrado del seno. Entonces vean que dice ahí el análisis de la variación de intensidad en un patrón de difracción de una sola rendija de ancho A muestra que la intensidad está dada por esa función que está ahí. Vean que arriba es, en el numerador está el seno de pi A por seno de zeta por lambda. Todo eso es el argumento. Y abajo pi A seno de zeta entre lambda. ¿Verdad? Vean que esto es conocido, ¿verdad? Esa función ya ustedes la han estudiado en cálculo, ¿verdad? Recordarán por allá el límite, ¿verdad? Límite de seno de zeta, cuando zeta tendría, ¿a qué era ahí? A 1 o a 0. ¿Quién me puede decir? Pero ven ese límite. Por ahí ustedes lo han estudiado, ¿verdad? Voy a dejar de compartir por si no se aprecia bien en la pizarra, pero vean este límite. Límite de seno de zeta sobre zeta. Cuando zeta tendría a 0 o a 1. Bueno, resulta que, vean que esa función, ese límite, es muy parecido a esta función que yo tengo aquí. Vean que es lo mismo. Obviando el cuadrado, adentro que tengo. Tengo el seno de el argumento, ¿verdad? Que el argumento es todo eso que está ahí. Y el mismo argumento ahora está abajo, tal y como está en este límite. Entonces vean que aquí hay algunos detalles matemáticos, ¿verdad? Interesantes que se podrían hacer con esta intensidad, ¿verdad? Como por ejemplo tomar el límite correspondiente, ¿verdad? Y hacer que tienda a 0 o a 1 o al valor que necesitemos y calcular ese límite, ¿verdad? Para ver qué sucede con esta intensidad. Por ahí andan algunas preguntas de esas he visto, donde toman el límite para estudiar algún caso especial. Ahora, vean que esta es la intensidad máxima, ¿verdad? La intensidad máxima se logra solo si esto de aquí es 1. Ok, entonces vean que esta es la intensidad en zeta igual 0, que es el máximo central. Ok, que es el, digamos, el más luminoso. O bien haciendo que esto sea 1, ¿verdad?
La pregunta es cuándo esto es 1, ¿verdad? Ok, aquí está la función representada ahí. Es una gráfica de I versus pi sobre lambda a seno de zeta. Vean que la función es, para comenzar, es continua, obviamente, es simétrica en ambos lados del eje XY y tiene el máximo aquí, que corresponde a ese valor que está ahí, ¿verdad? A este valor que es ese vértice. Perdón, el máximo que está ahí. Entonces, de esa función también se puede sacar información, ¿verdad? Si tomamos ese límite adecuadamente. Ok, y vean aquí el patrón de difracción de Fraunhofer haciéndolo corresponder con los máximos que no son el central, ¿verdad? Sino lo que llamaríamos aquí, como les dijimos hace poco, los mínimos de intensidad, ¿verdad? Entonces, estos picos que vemos aquí, con una amplitud mucho más pequeña, son los mínimos de intensidad, ¿verdad? Tanto a la derecha como a la izquierda. Y este es el máximo central que corresponde con este. Entonces vean que el ancho de la franja también está relacionada con el valor de la M, o sea, con el orden. Entonces vean el patrón. El patrón no es como en el caso de la doble rendija, ¿verdad? En la doble rendija, ¿qué diferencia hay? ¿Quién me puede decir? Todas las franjas tienen el mismo ancho, solamente que una es oscura, la otra es brillante. Una oscura, la otra brillante. Sin embargo, vean aquí que en la difracción, ¿no? En la difracción, los anchos de las bandas no son iguales. No sé si ya se percataron de eso, ¿verdad? Sí son simétricos, ¿verdad? Estos tres se parecen mucho a estos tres, pero los anchos no son iguales. Observen el ancho de esta franja, el de este, ¿verdad? O comparen el ancho de esta franja con este. Okay. Eso se debe precisamente a el paso de la luz por esas, ¿cómo se dice? Por esos bordes, ¿verdad? Esos filos donde esa luz se dispersa. Y aquí estamos tratando con una sola rendija, ¿verdad? Vean que es este caso. Una sola rendija, ¿verdad? Por lo tanto, el comportamiento también es distinto si lo comparamos con el experimento de Jung, ¿verdad? Entonces, para dos rendijas, vamos a hacerlo aquí, lo que estamos viendo es para una, ahora vean para dos. Cuando se tienen dos, vean el comportamiento que tiene ahora la intensidad, ¿verdad? Ahora aparece que la intensidad ahora es el I máximo, pero aparece la función coseno cuadrado. Okay, entonces vean que aquí, cuando se tiene más de una rendija, dice ahí es necesario considerar no solo patrones de difracción, debidos a las rendijas individuales, sino también los patrones de interferencia debidos a las ondas desde rendijas diferentes. O sea, le está diciendo ahora que están combinando las dos situaciones, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos dos rendijas de este tipo, la luz se hace pasar por ellas, ¿verdad? Y la pantalla se aleja para que los rayos lleguen paralelos, pues entonces se parece al caso de las dos ranuras del experimento de Jung. ¿De acuerdo? Y vean que tienen una forma parecida. Vean que aquí está el coseno cuadrado. En la intensidad de las ondas de la óptica ondulatoria, esto es lo que aparece aquí, ¿verdad? Coseno cuadrado. Solamente que esto no está. ¿Por qué? Porque vale 1, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Ahora la pregunta sí, sigo planteándola. ¿Cuándo esto vale 1? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo yo hago que esto sea igual a 1? ¿Cómo podría yo resolver eso? ¿O necesito tomar un límite para pasarme de un caso al otro? Porque vean que solo cuando tengo esto es una rendija, ¿verdad? Y cuando tengo dos aparece este término.
Entonces, más bien debería tender a 1, para que me quede solo el caso de una rendija. Ok, entonces vean qué interesante cómo aparece en esa situación, ¿no? Cómo se podría llevar a los casos límites. Bueno, vean ahí que también está el caso del envolvente, ¿verdad? El patrón de difracción actúa como una envoltura, que es esta curva que cubre todas las demás, ¿verdad? Los mínimos y el máximo central, ¿verdad? Y aquí se ven, digamos, todas las franjas, ¿verdad? Vean que ahora todas tienen el mismo espesor cuando se utilizan dos rendijas. ¿Okay? Entonces, vean la diferencia entre el caso de una rendija, los espesores cambian, ¿verdad? De las franjas, y ahora vean cuando tenemos dos rendijas. Bueno, aquí hay un ejemplo. Se los voy a dar para que ustedes lo hagan. Lo vean ahí. Estos ejemplos están bastante bien explicados, ¿no? Bueno, y luego viene la resolución de una sola rendija y aberturas circulares. O sea, ¿qué pasa si ahora ya no es una rendija de este tipo? Sino que se trata de un círculo, de un orificio circular. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, el comportamiento sigue siendo muy parecido, es decir, vamos a tener máximos, ¿verdad? Que se van a observar sobre la pantalla, ¿verdad? Solamente que ahora, eh, pues las fuentes, dependiendo de la fuente, de la naturaleza de la fuente, el experimento va a cambiar. Sigue siendo sigue ocurriendo una dispersión, sí, porque estamos suponiendo que esa abertura circular, eh, estamos estudiando el fenómeno de la luz cuando pasa por los bordes de la abertura circular, porque por el centro no importa. Es decir, por ahí los rayos de luz pasan paralelos. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que pasa en el borde, digamos, de esa ranura circular. Entonces, ahí hay un criterio, se llama el criterio de rayos. El criterio de rayos dice que cuando el máximo central de una imagen coincide con el primer mínimo de otra imagen, dice que las imágenes están apenas resueltas. Esta condición de resolución se conoce como el criterio de rayos. El criterio de Rayleigh básicamente se utiliza para estudiar el comportamiento de los máximos, ¿verdad? Entonces, a partir del criterio de Rayleigh se puede determinar la separación mínima por la fórmula. Sí, podemos tener dos fuentes que se hagan pasar por esa rendija o por esa abertura. Entonces, digamos que es una sugerencia a la hora de calcular el cita, el ángulo, digamos, correspondiente a los mínimos, ¿verdad? A los mínimos, a las franjas. Eh, y bueno, aquí se aprecia, digamos, el caso de cuando tenemos una abertura circular, ¿verdad? Cómo se ven los patrones, ¿verdad?
Entonces, aquí hay una fórmula que se utiliza cuando hablamos de aberturas circulares. Usamos el criterio del Rayleigh. ¿Qué se llama el límite de resolución? Entonces, el límite de resolución de dos objetos debido a la difracción está relacionado con el hecho de que dos objetos se observan a través de un instrumento óptico, el patrón de difracción producido por la abertura, ¿verdad?, del instrumento limita la posibilidad de distinguir, ¿verdad?, un objeto de otro. O sea, en esa imagen que les acabo de mostrar, aunque es una sola abertura, se ven dos patrones, ¿verdad? Entonces, eso también se ve, por ejemplo, en los mecanismos de enfoque, ¿verdad?, de las cámaras. Es un efecto que hay que mejorarlo, ¿verdad? Y hoy en día eso está muy avanzado, ¿verdad?, en los lentes de las cámaras. Entonces, ese límite de resolución, pues, es una formulita, que es seno de cita C es igual a 1.22 multiplicado por lambda sobre D, donde D es el diámetro de la abertura. Y el cita está relacionado con el ángulo, ¿verdad?, subtendido en la abertura. Y en este caso se llama el ángulo crítico. Cita es el cita crítico. Entonces, para que los objetos sean distinguibles, ¿verdad?, el ángulo cita suspendido en la abertura por el objeto debe ser mayor que el valor de un ángulo crítico C. Para que sean distinguibles cita, cualquier cita mayor a cita C debe cumplir con esta condición, que está relacionada con el criterio de Rayleigh, ¿verdad? Si el ángulo tiene si tenemos los objetos, establecemos esa condición de distinguibilidad con base en el valor de la. Ok. También está la ecuación de la rejilla de difracción. Una rejilla de difracción es un arreglo repetitivo, ¿no?, de aberturas, de obstáculos, que altera la amplitud y la fase de una onda. O sea, ya vamos a tener no solo una
una abertura o dos, sino que podemos ocupar una rejilla. Básicamente es lo mismo, es una pantalla y del lado izquierdo tenemos varias aberturas, o sea, varias ranuras por donde está incidiendo un frente de luz, un frente de una onda, ¿verdad? De luz, un frente de onda de una luz, ¿verdad? De una fuente de luz. Entonces, esa ecuación es n por lambda y uno usa m lambda es igual a d por el seno de zeta brillante. Y esa m, a ver, m igual 0, a menos 1, a menos 2. Y esto vuelve a ser el número de orden, pero de la imagen difractada. Eso está aquí. Es esta ecuación que sigue más abajo. Bueno, aquí está el zeta mínimo. Y aquí está la rejilla de difracción. Entonces vean que cuando yo tengo una rejilla de difracción, tengo son varias aberturas. ¿Ok? Y aquí, pues en la pantalla, lo que se ve es el máximo de primer orden, el máximo central, el máximo de primer orden, pero m igual 1, m igual menos 1. Entonces ven que aquí son muchas ranuras. Entonces vean que dice aquí, la rejilla es un aparato útil para el análisis de fuentes luminosas. Está constituida por un elevado número de rendijas paralelas separadas entre sí a una misma distancia. Ok, y vean que el mismo fenómeno que se ve aquí en una, que lo habíamos estudiado ya antes, ¿verdad? Pues en cada una de esas tenemos esto, ¿verdad? Es el efecto combinado. En cada abertura de esas se puede estudiar esta geometría. ¿Okay? Y esta es la diferencia de camino. Entonces, vean que aquí le dan la ecuación que ya yo le puse aquí. Dice la condición para los máximos en el patrón de interferencia. Vean que los máximos están asociados con los citas brillantes, ¿verdad? Los mínimos con los citas oscuros u opacos. Entonces, la condición es esta ecuación, que es esta misma que tengo puesta aquí, ¿verdad? M lambda E igual seno de cita brillante y M es el número de orden. Y por último está la difracción de rayos X, ¿verdad? Vean que lo que estábamos viendo anteriormente era luz de una fuente natural, ¿verdad? Puede ser una lámpara o puede ser luz que incide, ¿verdad? A través de una rendija, ¿verdad? Luz blanca. Pero también la difracción se puede hacer con rayos X. De hecho, los que hicieron la primera difracción con rayos X, su trabajo fue pionero y recibieron un premio Nobel, ¿verdad? Entonces hay una ecuación ahí relacionada con este fenómeno. Entonces vean que también en principio es posible determinar la longitud de onda de cualquier onda electromagnética, ¿verdad? No solo la de la luz visible, sino que también puede ser, qué sé yo, la infrarroja, rayos X, rayos gamma, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, en este caso se puede hacer con rayos X, ¿verdad? Los rayos X, recuerden que los descubrió Wilhelm Röntgen, ¿verdad? Son ondas electromagnéticas, ¿verdad? Están en el espectro electromagnético y entonces tienen una longitud de onda de 0.1 nanómetros, ¿verdad? Entonces, eso hace que sean súper incisivos, ¿verdad?
Por eso se utilizan, por ejemplo, la aplicación inmediata que vieron en esa época, ¿verdad? Estamos hablando de 1910, fue los rayos X, ¿verdad? Es decir, las placas que tomaban para ver los, digamos, las partes internas del cuerpo, por ejemplo, los huesos y todo eso, ¿verdad? Debido a esa longitud de onda tan corta, ¿verdad? Entonces, esa radiación penetra una pared de bloque fácilmente, ¿verdad? En cuestión de nada, ¿verdad? Lo único que los detiene son paredes bien gruesas, ¿verdad? De material especial, ¿verdad? De material de argamasa especial. Construyen estas paredes para evitar que la radiación pase a través de ese material, ¿verdad? Entonces vuelven y le aplican todo esto de las rejillas, pero ahora utilizando rayos X. ¿Okay? Entonces, por ahí está más o menos el montaje del experimento que se utilizó, ¿verdad? Esta es la fuente de rayos X y se hace una difracción de Fraunhofer, ¿verdad? Es decir, usan una abertura circular, coliman el haz y lo disparan a una película fotográfica. Lo deponen en una película fotográfica. Y entonces aquí se observa un patrón, ¿verdad? Eso se llama difractar rayos X, ¿verdad? Se hacen pasar por una ranura circular, tipo la difracción de Fraunhofer, solamente que ahora es un cañón, ¿verdad? Una fuente que dispara los rayos. Y entonces, ven que sobre el cristal, generalmente se hace en un cristal, ¿verdad? Eh, para poder ver los patrones que se forman. Y es una forma de caracterizar materiales, ¿verdad? Es decir, cuando usted le aplica la difracción de rayos X a algún material, ¿verdad? El patrón es característico, ¿verdad? O sea, es como las huellas dactilares. Entonces, si cambiamos de material, al aplicarle la difracción a otro material distinto, genera otro patrón. Sin embargo, esos patrones mantienen una regularidad. Entonces, la difracción de rayos X, una de las aplicaciones que ha tenido es en la caracterización de materiales. Porque cuando sintetizan un material nuevo, ¿verdad? Le aplican por lo general la difracción de rayos X para ver cuáles son los componentes químicos de ese material. Entonces, eh, ¿cómo se dice? Le da una, o sea, sobre el cristal se ve una ciertas formaciones, ¿verdad? Que permiten caracterizar el tipo de material del cual está constituido o de los cuales está constituido ese material, ¿verdad? Entonces se depositan sobre una película fotográfica, ¿verdad? Y forman un arreglo de puntos conocidos como el patrón de von Laue, que fue el primero que hizo algo así, ¿verdad? Entonces, por lo general se aplica mucho en sales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cloruro de sodio, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con cristales, ¿verdad? Cristales de silicio, diamantes, carbono, ¿verdad? Todas esas estructuras de este tipo, ¿verdad? Es ideal, ¿verdad? Porque permite ver la composición química de la muestra, ¿verdad? Enseguida se dan cuenta qué tiene la muestra. O sea, de qué elementos está compuesta, ¿verdad? Si tiene oro, si tiene hierro, si tiene oxígeno, etcétera. Entonces se utiliza mucho para caracterizar materiales. Entonces el principio es el mismo, ¿verdad? Vean la construcción geométrica. Utilizan un triangulito también para identificar el ángulo. Y pues la ecuación que se usa es esa que está ahí. S2 es debido a una simetría que hay a la hora de construir el triángulo. Y entonces eso se llama la ley de Black.
Esa ecuación es 2n, 2b, en seno de cita, igual a m por lambda. Esa es la ecuación de donde m comienza a contar en 1, 2, 3. Entonces, cuando hablamos de difracción de rayos X, utilizamos la ley de Bragg para resolver esos problemas, ¿verdad? Diga una fuente, ¿verdad? Rayos X con una longitud de onda tal, se refiere a que utilice la ley de Bragg. Bueno, vamos a hacer un problema. Se trata de una película de drama. Entonces esto tiene N1, NF y N2. Los N son los índices de refracción, ¿verdad? Entonces el rayo incide aquí, a la normal, y sale aquí. Es el rayo 1, digamos. Y aquí se refracta y pega aquí. Entonces, con respecto a esta nueva normal, se refleja y aquí se refracta. Este es el rayo 2. Y el espesor de la película es de entonces vean que es un medio N1, la película con un índice NF y otro medio N2. Dice, como se muestra en la figura, una película delgada en un material transparente con espesor de índice NF, en donde N2 es mayor que NF y NF es mayor que N1. Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿por cuáles espesores interferirán los rayos unidos? Parte A, constructiva, y parte B, destructivamente. Suponga que la longitud de onda de la luz es de 600. Vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿por cuáles espesores interferirán los rayos unidos de forma constructiva, la parte A, y de forma destructiva, la parte B? Okay, entonces, para resolver este problema, tenemos tres medios, ¿verdad? Como ustedes observan, no nos dicen qué es, ¿verdad? ¿Qué es cada medio? Solamente nos dan esta condición.
de que N2, el índice de refracción, es mayor que NF y a su vez es mayor que N1. Entonces vean que el rayo 2, cuando emerge, viaja una distancia 2D. Recuerden que en películas delgadas estos rayos son casi verticales, ¿verdad? Entonces podemos hacer la aproximación de que el rayo 2 viaja de para abajo, de para arriba, ¿cierto? Entonces el rayo 2 viaja a una distancia 2D mayor que la recorrida por el rayo 1, ¿verdad? Entonces, los rayos digamos, en este caso la conversión para lambda, si utilizamos la ecuación, va a ser 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, y así lo podemos generalizar a general. Para que sea constructivo, ¿verdad? Estamos en el caso de que sea constructivo. Es el caso A. Entonces de aquí vemos que, bueno, n lambda, estamos usando n, ¿no? Vean que n lambda es igual aquí a 2D. Y de aquí podemos despejar el D. Entonces el D sería m lambda medios. Y para cualquier m, pues la D tiene que ser lambda es 600, ¿verdad? Entonces serían 600 entre 2m. O sea que sería 300 m nanómetros. Entonces, ¿cuál es el espesor para que haya interferencia constructiva? Bueno, el espesor tiene que ser 3m nanómetros, en donde m es, el espesor 1 puede ser 300 nanómetros para m igual a 1, o puede ser 600 nanómetros para m igual a 2, y así sucesivamente. Estamos usando la condición de interferencia constructiva. Ahora, para que sea destructivo, ¿cuál sería la condición entonces? Bueno, recuerden que cuando hay interferencia destructiva, ¿qué pasa? Las ondas no están en fase, ¿verdad? En este caso se anulan o están, digamos, desfasadas 180. ¿Verdad? Entonces aquí la condición es que tengamos m, que tengamos así, ¿verdad? Lambda más un medio de lambda. O podemos tener 2 lambda más un medio de lambda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta condición yo la puedo generalizar a esta. A m lambda, un medio de lambda. Esa es la diferencia mínima, donde de para arriba, de para abajo. Entonces, vean que la condición es m lambda, es un medio lambda igual a 2D. Y de ahí despejo la D. Esta D ahora me queda. Esta es la D para diferencia constructiva. Esta es la D para diferencia destructiva. Despejándolo de ahí, me queda n más un medio multiplicado por 300. ¿No? Bueno, aquí es m, ¿verdad? Y otra vez ese m tiene que ser 0, 1, 2, etcétera, ¿verdad? Pues para m igual 0 sería 300 entre 2, 150. Para m igual 1 sería 1 más un medio, 3 medios, 300, sería 900 sobre 2, que serían 450 nanómetros. Y así sucesivamente, ¿verdad?
Vamos a hacer otro. Ok, este se trata de una película de jabón. Dice que cuál es el espesor mínimo de una película de jabón, ¿verdad? Para que ésta se vea oscura al ser observada con una luz de sodio cuya longitud de onda es lambda igual 589.3 nanómetros. O sea, le está pidiendo el espesor para que se vea oscura, ¿verdad? Y dice la cual se refleja normalmente en la película. El índice de refracción de la solución jabonosa es 1.38. N de la solución es 1.38. Voy a volverlo a leer. Dice que cuál es el espesor mínimo de una película de jabón para que ésta se vea oscura al ser observada con luz de sodio y la longitud de onda es 589.3 nanómetros, la cual refleja normalmente en la película. O sea, le está diciendo nuevamente que los haces de los rayos, digamos, que inciden, emergen de forma prácticamente perpendicular. Y el índice de la solución jabonosa es 1.38. Entonces vean que ahí tenemos dos rayos, ¿verdad? El rayo A, que es el reflejo, y el rayo B, que es producto de la refracción cuando emerge al aire, ¿verdad? Donde está sobre la interfaz de la película jabonosa. Entonces, el rayo B recorre una longitud de camino óptico de 12M D. Esto para el rayo B, ¿verdad? 12MD igual a 2.76 D. Okay. Aquí es una N. Es el índice de refracción. En la película, adentro de la película. Entonces dice, además, entre los haces reflejados, hay un retardo de fase de 180 grados. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos están diciendo que la película se va a ver oscura. Si se va a ver oscura, ¿qué quiere decir? Que hay interferencia destructiva. Y por lo tanto hay un desfase de 180 grados. ¿Verdad? O eso implica lo mismo que decir 180 grados, implica lambda menos, ¿verdad? Entonces, para que se dé interferencia destructiva, y la película se vea oscura, se vea opaca, ¿verdad? Que es lo que está pidiendo el problema, pues entonces el 2.76D también se usa la T, ¿verdad?
libro de texto se usa la T, más que la T, porque vaya a pensar que es tiempo, ¿no? Bueno, entonces, eso, más un medio lambda, ¿no? Es lo fácil, es igual a n por lambda menos. O es lo mismo que aplicar llama la condición de interferencia respectiva, ¿verdad? Entonces vean que en el caso en que m es 1 debe ser, si m es 1 debe ser t en este caso, entonces no nos sirve ese caso, ¿verdad? Porque la película tiene que tener un espesor, ¿verdad? Sin embargo, para el siguiente m, digamos para m igual 3, se tiene que el espesor ahora es 214 milímetros. Y esa sería la película más delgada posible, ¿verdad? Que sea diferente de cero. Ven que la interferencia destructiva se presenta si el leotardo entre los dos haces es lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí el contador, vean que lo estoy usando como 1, 3, 5. Por eso es que no cogí 2, ¿verdad? Cogí el siguiente. Eso es como uno define la ecuación, ¿verdad? Así, ¿verdad? 2nt igual a n más un medio lambda, ¿verdad? Y ese n comienza a contar en 0, 1, 2. Así que si nosotros aplicamos esta ecuación, también va a servir, ¿verdad? También tengo que llegar al mismo 214. Solamente que la ecuación se escribe distinto si yo tomo los números de orden únicamente impares. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y esta? La forma de contar, nada más. Entonces, pruebe con esta. Es en ser y 1. Uno debería dar 214. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí y continuamos el jueves. Para el jueves yo quiero ver los temas de física moderna, que es lo que nos falta del curso. La parte de un poquito de relatividad especial, los temas especiales, ¿verdad? Relatividad especial y un brochazo ahí de física cuántica. Entonces, el jueves vamos a coger la clase para acabar con el material y la próxima semana, que es semana de repaso, vamos a hacer problemas y nos vamos a poner de acuerdo a ver si nos reunimos los 3 días o no sé, o si escogemos un solo día, ahí vemos a ver. Entonces, nos quedamos aquí y entonces el jueves empezamos a ver la parte de física moderna. Si no lo termina el jueves, pues lo continúo el lunes, ¿verdad? Y entonces ahí pasamos el repaso para martes, como sea, ¿verdad? Pero quiero dejar de último una clase o dos para hacer problemas, digamos, de todos los temas, ¿verdad? Quiero devolverme a ver otra vez óptica geométrica, ¿verdad? La formación de imágenes y entonces
Es decir, hacer problemas de todos los temas. Entonces, pues por ahora quedamos aquí, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos el jueves. Gracias, profe. Bueno, con Gracias. mucho gusto. Buenas tardes, gracias. Gracias. Profe. Vea, Luis León. Sí, profe, que estoy. Ok, mire, vea, se me había olvidado decirle. Aprovecho por aquello de, yo se lo iba a mandar en un correo, pero su examen se lo reprogramamos para el viernes. Ok, el viernes de esta semana, entonces. Viernes de esta semana, igual, mismas condiciones, abre a las 7 de la mañana, cierra a las 10 de la noche, tiene 4 horas y media, y lo que tiene que hacer es entrar al enlace del examen. O sea, al mismo enlace que se usó para el examen para el primer parcial, usted entra ahí. ¿Okay? Y ahí hay un examen habilitado para usted. Ok, y bueno, y también estaría el quiz, ¿verdad? Para el mismo viernes, ¿verdad? Es que usted no hizo el quiz tampoco, ¿ah? Sí, o sea, el Ya, quiz. sí, ya me entiendo, ya lo entiendo. El quiz del segundo, yo pensé que era el primero. Sí, tiene que estar ahí también, entonces. Tiene que estar ahí, de cualquier cosa me escribe, pero se supone que ahí para el viernes ya usted tiene la reposición del primer parcial. Ok, entonces es independiente, digamos, si primero hago el quiz y después hago el examen. Sí, yo pienso que no hay ninguna diferencia en eso, o sea, que hace lo que usted primero quiera. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, con mucho gusto. Hasta luego, entonces.